Las preguntas que queremos compartir ya las hemos visto en la enseñanza que se dio, pero este tema del Evangelio es un tema que muchas veces se comete el error de asumir que las personas entienden lo que realmente es el Evangelio. Y si yo le preguntara, si yo fuera un inconverso, y yo le preguntara a José de una manera muy clara, corta, ¿qué es eso del Evangelio? ¿A qué se refieren ustedes los evangélicos cuando hablan del Evangelio? ¿Cuál sería su respuesta más sencilla y fácil que las personas que no conocen del Evangelio puedan comprender? Dos aspectos, rápidamente. A los pastores nos gusta hablar. Cristo vino a salvar a pecadores. Digo que Pacheco lo dijo eso claramente. Pero si algo yo quiero como pastor para mi iglesia, y aquí tenemos algunos representantes que entiendan a plenitud del Evangelio, como Carlos dijo, porque vamos a estar horas aquí hablando. Pero en el pasaje que leí yo digo, Cristo vino al mundo. ¿Qué significa eso? El Evangelio es una respuesta de Dios a la necesidad de nuestros pecados. Y es un evento histórico. Amén. Es un evento histórico. Sucedió en un momento en la historia. Cristo vino al mundo. ¿Qué significa eso? Se hizo hombre. La encarnación. Y eso tiene dos significados. Dios solamente podía salvar y necesitábamos un sustituto que nos salvara a nosotros. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Eso se cumplió en la encarnación. Tenía que vivir una vida perfecta. Nos olvidamos muchas veces de eso. Para varias cosas. Número uno, Él tenía que ser el Cordero perfecto. No podía pecar. Pero número dos, también era nuestro representante. Cuando nosotros vamos a Dios, nuestra esperanza está en que Él nos ve a través de la rectitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida perfecta. Eso es parte de la obra del Evangelio. Murió la muerte que tú y yo merecíamos. Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. En nuestro lugar, justificándonos, resucitó, se levantó. ¿Qué significa eso? Venció la muerte, ese es nuestro enemigo, esa es nuestra esperanza. Él es la primicia que se levanta, también dando a conocer de que su sacrificio fue aceptado. La resurrección es como la prueba de que Él no pecó. Porque la tumba no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si Él hubiese pecado, hubiese permanecido en la tumba. Ascendió a los cielos. Ahora está gobernando, y yo incluyo en el Evangelio que un día va a venir y va a restituir todas las cosas. Esa es toda la obra completa de Jesucristo, que aquellos que creen, se arrepienten, ponen su fe en Él, son salvos por medio de lo que Cristo hizo. Así que en la explicación más sencilla, Cristo murió por nuestros pecados. Yo digo que la iglesia necesita ampliar su definición y conocer todos los aspectos del Evangelio. Porque no solamente es lo que nos da el día de salvación, el Evangelio es lo que nos presenta la motivación para vivir nuestra vida de creyente. Y cada aspecto del Evangelio habla algo a nuestra vida como creyente. Amén. Bueno, hermano Carlos, si quiere poner algo a eso. Bueno, añadirlo sería dañarlo. Porque yo creo que él cubrió todo lo que comprende precisamente el Evangelio. Porque cuando vayamos a la segunda parte de la conferencia, precisamente algo que vamos a hablar es sobre la participación activa del pastor creando una cultura de evangelismo y de misión dentro de la iglesia. Y eso incluye el equipar a la iglesia de lo que es el Evangelio. O sea, le adelanto un poco y cuando hablamos del Evangelio, el pastor es una pieza sumamente importante en cuanto a educar y preparar a las personas en lo que es genuinamente el Evangelio. Ahora, contestando a tu pregunta, sencillamente creo que añadirle lo que dijo José sería dañarlo. Él muy sabiamente cubrió lo que es precisamente todo lo que cubre lo que es el Evangelio de Cristo. Amén, amén. Otra pregunta, y esta tiene que ver más a la hora de presentar el Evangelio a las personas no creyentes, es ¿por qué es importante hablar de la ley de Dios cuando evangelizamos? Bueno, cuando precisamente la Biblia dice en Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, ayo viene a ser ese nana, ese cuidador, utilizando la imagen que se utilizaba en el Nuevo Testamento, esa persona que cuidaba al niño entonces hasta una etapa adulta. La ley precisamente es importante porque la ley no solamente tiene que ver con
con lo que es el carácter de Dios, sino que también la ley nos habla a nosotros de nuestra condición. O sea, cuando nosotros somos expuestos a la ley de Dios, no solamente podemos tener la información de que Dios es santo y de que Dios es perfecto, pero también me comunica la idea clara de que yo soy pecador. O sea, cuando soy expuesto, por ejemplo, al decálogo, a los 10 mandamientos, y veo nada más el primer mandamiento, me doy cuenta que para mí es imposible cumplir la ley. O sea, dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas es algo que humanamente es algo imposible sin la intervención de Dios. Y la segunda parte casi tan difícil como la primera: amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente en Santiago capítulo 2 que si alguno ofendiera en un solo punto de la ley, se hace transgresor de todas. O sea que cuando presentamos el Evangelio tenemos que tener un conocimiento de la ley de Dios, porque la misma ley de Dios nos va, como dije anteriormente, a hablar de la santidad de Dios, pero nos va a dar la información objetiva de nuestra condición de pecador, que por ende nos lleva a la urgencia de un Salvador para poder ser justificado delante de Dios. Sí, Dios me creó, Él pone las reglas, él ha presentado una ley, y en cierta forma la ley debe llevar a todo ser humano a ver su capacidad. Es casi como dejarle sin esperanza. Es casi, en vez de, a veces queremos decirle todo le va a salir bien, no, hay que dejarlo sin esperanza para mostrarle la verdadera esperanza, la obra de Jesucristo. Esta es tu condición, no puedes cumplirlo. No hay nada que tú puedas hacer. Y la ley tiene diferentes funciones. Por eso es que a veces pareciera que el apóstol dijera que es malo, a veces dice que es bueno. Nos muestra la santidad de Dios, nos muestra cómo debemos actuar como creyentes, pero para el que no conoce al Señor, dejarlo sin esperanza, para mostrarle la verdadera esperanza. Hay salvación en el Señor Jesucristo por su obra que ya discutimos. O sea que una presentación del Evangelio, cuando evangelizamos, donde no hay una clara presentación de la ley de Dios y de la condición del hombre, no es un evangelio bíblico o no es un evangelismo bíblico lo que se está tratando de llevar a cabo, sino que se convierte más como en un moralismo, como trata de cambiar ciertas conductas en tu vida, deja de golpearle a tu esposa, deja de hacer esto en tu trabajo, pero no atiende la raíz del problema de lo que es la condición del hombre ante Dios. Porque no es ante los hombres donde nosotros tenemos un problema, es frente a Dios, es a Él a quien hemos transgredido su ley. Amén. Exactamente. En este aspecto también del evangelio y del evangelismo, hay un concepto que yo he visto en mi tiempo sirviendo al Señor, que también hay mucha confusión al respecto, y es el aspecto de qué es el nuevo nacimiento. Cuando le pregunto a muchas personas que profesan ser creyentes qué es el nuevo nacimiento, encuentro todo tipo de respuestas que parecen respuestas sacadas de una revista o de Disney World. No son respuestas bíblicas. Bíblicamente, ¿qué es el nuevo nacimiento? Yo voy a ser doctor. Bueno, como en Juan 3, el Espíritu Santo tiene que hacer algo. Yo iría a Efesios, capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando alguien está muerto, ¿qué hacemos, verdad? No podemos darle CPR. No podemos nosotros darnos CPR mismo. No puedes darle auto-CPR, estás muerto. No puedes hacer nada por ti. Y Dios tiene que hacer algo. Y tiene que darnos vida. Esa vida a través del medio del Espíritu Santo. Y Jeremías 31 nos da una imagen de lo que es ese nuevo nacimiento cuando dice que la ley de Dios se ha puesto en nuestros corazones. No es algo que viene de afuera, sino que es algo nuevo, donde el placer del creyente es la ley del Señor y deleitarse en el Señor. Pero es un milagro. Es un milagro que tiene que suceder. El Señor hace muchos milagros diferentes y podemos diferenciar en cómo se ve esos milagros. El milagro principal, mayor que sucede en el siglo XXI y sucederá hasta que el Señor venga es darle vida a alguien que está muerto. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. De hecho, viene a mi mente uno de mis pasajes favoritos que se encuentra en el libro de Ezequiel, y es cuando tuvo la visión de los valles de los huesos secos, que
La descripción que hace de esos valles, de esos huesos, es que estaban extremadamente secos. Me encanta cómo la Escritura te presenta una situación imposible para el hombre, porque lo mismo lo puedo apreciar en el libro de Josué cuando dice que la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, cuando te hacen estas descripciones del énfasis de la imposibilidad del hombre es porque lo que se está anticipando es cuando venga la obra de Dios, solamente tú la puedes explicar a modo de un milagro. Entonces, esos huesos estaban extremadamente secos y el Dios le pregunta al profeta, pues miran estos huesos. O sea, y él le dice, bueno, tú lo sabes, bueno, profetiza mi palabra. En otras palabras, es Dios mismo quien da aliento de vida, como lo hizo en la creación, que del polvo de la tierra dio vida al ser humano. Allí, en esa condición de huesos secos, se profetizó su palabra, se dio la palabra de Dios. Esos huesos comenzaron a tomar forma, a tener tendones, músculos, y se convirtió en un poderoso ejército. Sabemos que ese pasaje tiene que ver con la condición espiritual de Israel en ese contexto, pero también podemos apreciar en ese pasaje la obra sobrenatural de Dios, que en algunos lo han utilizado como un ejemplo de regeneración o de lo que es la obra de resurrección que Dios obra en los corazones de los hombres. O sea, precisamente el nuevo nacimiento, como bien dijo el hermano José, lo que nos cita de las Sagradas Escrituras, es un milagro de Dios. Estábamos secos, sin ningún tipo de esperanza en el plano humano, y Dios intervino soberana y sobrenaturalmente para que nosotros fuéramos un ejército que, como bien describe el apóstol Juan en Apocalipsis, ese ejército que antes estaba muerto, ese pueblo que estaba como huesos secos, van a estar adorando al Cordero que vive y reina para siempre. Haces la obra maravillosa de Jesucristo, y eso es lo que realmente es el nuevo nacimiento. Tengo que decir algo, porque cuando hablan de esa visión de Ezequiel, nos da una herramienta bien importante para el evangelismo. Si entendemos que la necesidad del hombre es ser levantado de esa condición de muerte, hermano, no hay nada malo con tener cosas tecnológicas, con hacer las cosas atractivas, bonitas, no hay nada malo con eso. Pero lo que el Señor nos ha dado fue lo mismo que le dijo el profeta: habla mi palabra. Amén. Eso es lo que da vida, la proclamación de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hizo Dios en el Edén? Sopló aliento de vida. ¿Qué es lo que dice que es la palabra de Dios? Es vida, es poder, porque la palabra de Dios habla y da vida al que está muerto. Y entonces eso nos va a dar una convicción que no es, vamos a decirle esto, vamos a invitarlo, vamos a llevarlo a una noche de comedia, vamos a llevarlo al concierto aquel. Hermano, no estoy diciendo nada de eso, no estoy diciendo que sea malo. Pero lo que las personas necesitan es escuchar la palabra de Dios, el evangelio. Hay poder, hay salvación en eso. Y lo que sucede muchas veces es que hemos subcontratado el evangelismo. Hermano, no quiero quitar, ¿verdad? Podemos tener 1000 programas. No hay nada malo con eso, pero lo que se necesita es personas fieles a tu compañero de trabajo, a tu vecino, en el supermercado, en el lugar, hablar la palabra del Señor. Amén. Yo le digo a la gente de mi iglesia, yo les aseguro que cada domingo ellos van a escuchar el evangelio. Ese es mi compromiso desde el púlpito. Cada domingo el evangelio va a ser predicado. Porque eso es el poder de Dios, eso es lo que da vida, eso es lo que transforma al ser humano. O sea que podemos concluir que mucha de la razón principal por la que muchas veces las campañas evangelísticas, donde reportaban 500, 700, 800 mil personas decisiones para Cristo, podemos decir que en la mayoría de los casos la razón por la cual no se veían los frutos era porque realmente nunca hubo nuevo nacimiento en esas personas que supuestamente estaban haciendo una profesión de fe o tomando una decisión para el Señor. ¿Cuáles son algunas características de aquellas personas que realmente han nacido de nuevo? Que Dios ha hecho ese milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Pero primeramente la inequívoca es arrepentimiento. O sea, toda persona que tiene un encuentro genuino con Jesucristo a causa de haber sido expuesto al Evangelio, lo primero es que viene un corazón de arrepentimiento. O sea, reconoce su condición de pecador. Reconoce que no es que está añadiendo a Cristo a su estilo de vida, sino que necesita nacer de nuevo. O
O sea, no es que va a ser mejor persona ahora porque antes era buena y ahora yo voy a ser mejor porque tengo a Cristo. No, es que reconoce que su condición de pecador le ha separado totalmente de Jesucristo y que desesperadamente necesita este Salvador y que entonces lo ha hallado en la persona de Jesucristo que se ha revelado por la gracia de Él a su corazón. O sea, cuando hablamos de nuevo nacimiento es arrepentimiento. O sea, no podemos obviar este punto porque creo que en muchos casos se ha eliminado prácticamente ese concepto del arrepentimiento. Esto era antes, ¿verdad? Y hacemos en este caso un señalamiento con mucho respeto, ¿verdad? Porque yo creo muchos de los que estamos aquí vinimos de estos conceptos también. O sea, nosotros no somos, y hablo por el pastor Jorge, por el pastor José, yo vengo de iglesias o de culturas, de paradigmas que eran los de ese tiempo antes de nosotros conocer la verdad de Dios, o sea, de haber madurado en la palabra de Dios. Y mucho del mensaje era, ven acá, pues ven a recibir a Jesucristo, repite con nosotros esta oración. Entonces ellos repetían esa oración que muchas veces a veces hasta un mantra, ¿verdad? Le llamo yo, pues lo repetían sin tener ningún tipo de conciencia de lo que es la convicción de lo que se está hablando. Ya para la persona era suficiente que repitiera esas palabras y ya inmediatamente lo presentaba ante la congregación como alguien que había nacido de nuevo. Y allí, cuando tú comienzas con una exposición errada del Evangelio, pues lógicamente vas a tener resultados errados, porque ese va a ser el resultado de lo que estás haciendo. Vuelvo y le digo, las motivaciones de muchos de ellos no eran malas, o sea, no había una motivación de hacer daño, pero lamentablemente nunca pasaron a través de la palabra de Dios esos conceptos y esos métodos, y se pagó el precio de tener a lo mejor hasta personas de liderazgo que habían hecho una decisión, que habían repetido una oración, pero nunca se habían arrepentido genuinamente. Yo quiero aclarar, yo no quiero que sonemos como los anti-algo. Exactamente. Yo creo que el Señor utiliza diferentes metodologías. Lo importante es que dentro de lo que es una práctica o metodología se ha centrado en lo que es el Evangelio. Amén. Que no sea simplemente por resultados, sino que la verdad sea presentada, porque si la verdad no es presentada, no va a haber verdaderas conversiones. Y quizás en muchos momentos, más o menos cuando tú dabas el ejemplo, quizás había 1000 personas, pero si 20 realmente fueron salvos, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. La pregunta era cómo sabemos si hay nacimiento. ¿Cuáles son las evidencias que podemos ver? Y a mí me encanta el libro de Primera de Juan para esa pregunta. En Primera de Juan capítulo 5, el verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, Primera de Juan es como un examen para los creyentes de autoevaluación de si verdad estamos en la verdad. Y como él dice, tiene que haber arrepentimiento. Y Juan pone como ciertas pruebas. Una de ellas es una declaración, pero es una palabra de domingo ortodoxa del señorío de Jesucristo. Eso quiere decir que creemos que Jesús es nuestro Salvador, que fue el que murió por nuestros pecados, que no hay salvación fuera de Él. Pero también hay un amor por la palabra y la obediencia. Y tercero, hay un amor por la iglesia. Entonces, esas son ciertas características que uno ve en una persona realmente convertida. Hace una declaración correcta, ama la palabra de Dios y quiere someterse a la palabra de Dios, y ama a la iglesia. Entonces es como, la ilustración es como un stool que tiene 3 patas, o 3, todo el mundo entiende pata, ¿verdad? Piernas, palos que la aguantan, porque a veces uno dice, y si tú le quitas una de esas patas, se cae el stool. Entonces, Primera de Juan presenta esa realidad. Entonces yo invito a personas así, vamos a ver si estos elementos están comenzando a ver tu vida. Obviamente a veces es diferente a alguien que lleva 20 años en la iglesia. Exactamente, cierto. A alguien que lleva meses en la iglesia, pero uno ve ya esos impulsos en el corazón que ha sido transformado por el Señor. Amén. Y para finalizar, ¿qué puede hacer un pastor que se está dando cuenta de que personas que alegan una confesión en Cristo, qué puede hacer un pastor para,
cuando se da cuenta que realmente no hay esas evidencias que menciona José, no hay esas evidencias que mencionaste tú, Carlos. ¿Qué puede hacer ese pastor por el bien de esa alma? Porque yo he visto que muchos pastores, lamentablemente, por no querer confrontar esa situación, dejan a la persona en el mismo engaño que aquellos que no tienen a Cristo en su vida o que viven totalmente alejados de lo que es el mundo de la iglesia, del mundo cristiano. ¿Qué puede hacer un pastor cuando se da cuenta de que una persona en su congregación realmente no está dando frutos o no se ven los frutos de que realmente hubo un nuevo nacimiento? Hazlo tú. Después voy yo. El domingo yo, hello. Toma eso. Está bueno porque el domingo prediqué de 1 Corintios capítulo 5. Bueno, hay que ver diferentes cosas. Y eso se va en diferentes aspectos. Aquellos que somos padres, aunque creemos que Dios va a salvar a nuestros hijos, en el momento que estamos pegando con conversos. Entonces yo no soy Dios, pero basado en las Escrituras, y Mateo 18 nos muestra, tenemos que tomar decisiones de quién está y quién no está en el Señor. Y le voy a hablar diferente a las personas. A un hermano que yo entiendo que es un hermano, pueden venir dos personas con el mismo pecado a mi oficina. Pero un hermano que yo entiendo que es salvo, que cayó, que está pidiendo perdón, le voy a pedir que se arrepienta de su pecado y que vaya al Espíritu Santo por ayuda para ser transformado. Pero un hermano que yo entiendo que no tiene salvación, le voy a pedir, le voy a clamar que se arrepienta y venga a Cristo. Y la metodología que nos da la Biblia, está en 1 Corintios capítulo 5 y Mateo 18, que si una persona dice yo soy cristiano, pero su vida no refleja eso por diferentes aspectos, hay unos procesos. Yo estaba en mi oficina y yo le dije a una persona, yo no puedo decir si tú eres o no eres, pero el fruto que ahora mismo tu vida da me hace dudar de que tú seas. Y tienes que temblar delante del Señor. Exactamente. Y yo creo que las advertencias de Hebreos son ciertas. Cierto. Y les presento esa advertencia y un verdadero creyente va a responder a esas advertencias. Y uno que no es verdadero creyente va a endurecerse más. Y el proceso puede llevar a una disciplina donde comunicamos a la persona, y esto es un tema bastante complicado para traer a la gente en este momento, por el bien del alma de esa persona, no es para castigarlo. Porque si fuera un verdadero creyente, esa persona va a responder a ese proceso. Quizás me he metido en camisa de 11 varas, ¿verdad? Sí. De hecho, cuando formulaste la pregunta, inmediatamente lo que viene a mi mente es un tema que no es muy popular, pero es la disciplina dentro de la iglesia. O sea, la disciplina ha tomado a lo mejor una connotación negativa por hacer ciertos excesos que se dieron en algunos grupos en particular religiosos, ¿verdad? El bigote. Donde cosas tan básicas como dice un bigote o algo y que no eran ni necesariamente motivo de una disciplina eclesial grande, pues entonces la gente cuando escucha la palabra disciplina, pues lógicamente levanta unas murallas, porque reconocemos que en ciertos grupos hubo unos excesos y es lamentable. Ahora, el hecho de que haya habido unos excesos tampoco nos debe llevar a nosotros la idea de quitar por completo un ejercicio de una disciplina que es sumamente importante, porque primeramente la Biblia nos habla del mismo. ¿Para qué? Primeramente para ayudar a la persona que ha pecado y poderle ayudar a clarificar, y segundo para proteger la iglesia del Señor. O sea, si nosotros no disciplinamos, como utilizando el ejemplo que él habló de 1 Corintios 5, pues estamos exhibiendo ningún amor hacia la obra local, pues estamos permitiendo que ese tipo de situaciones se den en la iglesia. Sabemos que como pastores eso es algo sumamente delicado, es sumamente difícil, es motivo de por lo menos no dormir 2 o 3 días, ¿verdad? Cuando suceden ese tipo de situaciones, pero hay que tomar acción al respecto siempre con la motivación correcta. ¿Cuál es? La de buscar la gloria de Dios, ayudar a restaurar al hermano y poder ayudar a la iglesia en un proceso saludable de crecimiento espiritual. Si esa persona, ¿verdad? Lamentablemente no responde a la disciplina como se espera, pues entonces, como dice el hermano José, hay otros medios que hay que tomar acción
para ayudar a que la iglesia continúe hacia adelante y pueda tener su eficacia y no perder su efecto de sal y luz en medio de la sociedad donde se encuentra. Rapidito, porque todos tenemos hambre. Yo hago mucho ejercicio y me da una hambre esta hora. Estamos hablando de casos de exceso, que es una persona que, pero ¿qué tal este hermano que lleva 15 años en la iglesia y como que sí y nada? Como que va y como que nada, y como que va los domingos, pero si hay el juego de la Copa Mundial falta, o si lo invitan a pescar, y no hay, tú no ves una pasión, no ves un deseo por el Señor. Y ahí es importante que los pastores seamos pacientes, que no queramos que todo el mundo sea superestrella. Pero sí, yo creo que seguir el ejemplo de Pablo. Si vemos en Gálatas, ¿qué es lo que Pablo ataca fuertemente? Hermanos, que el evangelio lo tomaron y lo distorsionaron. A ellos no les dio break. A ellos les tiró con toda la fuerza. Exactamente. En Filipenses vemos una iglesia más madura y le anima ¿a qué? A continuar creciendo. Pero el caso de Corintio es bien particular, porque es una iglesia que había muchos problemas. Pero en 1 Corintios capítulo 1 los trata como creyentes. Los anima por lo que el Señor ha hecho. Entonces tenemos que tener cuidado también y sabiduría, que pueden haber hermanos en nuestras congregaciones de 1 Corintios que necesitan ser instruidos por la gracia del Señor, mostrarle la belleza de Cristo y sean recapturados por su Creador para que sus vidas sean vidas completamente centradas en lo que Cristo ha hecho por ellos, para que eso se refleje en sus vidas. Entonces hay que tener una sabiduría basada en la palabra de Dios, para poder pastorear a diferentes personas. Quizás tenemos gente que son filipenses, quizás tenemos gente como de Gálatas, quizás tenemos gente como 1 Corintios. Amén. Bueno, muchas gracias a ambos por esta oportunidad de hacer algunas de estas preguntas. Si algún hermano, alguna hermana durante la hora del almuerzo tiene alguna pregunta, vaya donde él quiere. No. Pueden venir donde el mío, del pastor Carlos o del pastor José, les agradezco este tiempo.